Para hablar del tema económico hemos invitado a Jaime Dunn, analista financiero, y a Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, para conocer un poco lo que está ocurriendo con nuestro billete, con nuestros dólares, con esta falta de economía y estos problemas que contrae precisamente no tener plata. Saludo Jaime. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo mismo a Fernando. Un abrazo, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo, buenas tardes, un gusto estar en el programa y un abrazo especial a mi amigo Fernando. Muy bien. Fernando, saludos. Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. Gusto estar nuevamente en el programa y también a mi amigo Jaime, me alegra que esté bien, sin muchos problemas, porque no hay que tener miedo a decir la verdad. No hay que tener miedo a decir la verdad. Y a propósito de los problemas, Jaime, vaticinó de alguna manera que quienes dicen la verdad, quienes cuentan estas cosas, podrían tener represalias, y una de ellas ha sido ese intento, quedó en nada. ¿Qué pasó con ese anuncio de un proceso que le iban a hacer a Jaime Dunn por haber dicho cosas que para el banco, para el gobierno, no eran lo más adecuado? Jaime, cuéntenos un poquito antes de entrar en detalle. Bueno, como sabemos, hubo un anuncio específico que se hicieron por las autoridades del Banco Central para seguir ciertos procesos por supuestos delitos financieros a mi persona y otros que habíamos, después de que había yo comentado sobre el incremento de la masa monetaria, se seguirían algún tipo de procesos. Estoy a la espera, por supuesto, de cualquier tipo de comunicación, pero lo complejo de todo esto, estimado Gonzalo, es que ahora opinar de la economía, opinar de la situación financiera, puede ser interpretado inmediatamente por delitos financieros por las autoridades, ¿no? Eso te demuestra la falta de inseguridad jurídica que hay en el país y, por supuesto, ya una especie de, entre comillas, ley mordaza que empiece a dar vueltas por todos los analistas, por todos los economistas, y por supuesto eso no es correcto. Al final de cuentas eso repercute en que la situación se vuelva peor. Entendamos muy bien que la economía y las finanzas funcionan con información, que tiene que ser, por supuesto, certera, transparente y oportuna. Y justamente las autoridades son las primeras en no dar la información. Yo pregunto, ¿alguien sabe cuáles son las reservas internacionales a la fecha del Banco Central? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, los analistas tratamos de hacer cálculos con la poca información que hay, y el rato que revelamos algo que parece un poco curioso, en vez de salir con una explicación clara y precisa, te dice que te van a iniciar un proceso. Creo que no es correcto y espero que pues las autoridades puedan reflexionar al respecto, porque lo único que van a lograr con eso es que el problema se vuelva más grande. Más grande, claramente. Va a tener que callar a mucha gente el gobierno, ¿no? Las instancias correspondientes para que no se hable del tema. Pero vamos a entrar en materia y obviamente nuestra solidaridad con Jaime Dunn por este momento, que es incómodo, es preocupante, es muy estresante, indudablemente. Fernando, por favor, si nos puede contar, estamos entrando ya al octavo mes, no hay dólares, seguimos sin dólares. ¿Cuánto más se va a agudizar y cuánto más va a poder aguantar este pueblo el no tener dólares, el no tener combustible? El diésel no hay, las filas son larguísimas, larguísimas filas para conseguir diésel en este fin de semana y hoy día acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué es lo que se nos viene? ¿Qué podría ocurrir en este tema? Es bastante preocupante, pero tampoco creo que hay que ser un genio para saber que la situación está muy tirante, hay mucho estrés, mucha presión. De hecho, aunque sea en un solo departamento que ya se haya llegado a 11 bolivianos con 35 centavos, que significa que respecto al tipo de cambio oficial se ha devaluado un 63%. Y eso no es solamente un dato anecdótico, sino un dato que debe llamar a acciones pertinentes y rápidas por parte del gobierno nacional y obviamente por cuenta propia. Y recalco aquí que no solamente es un problema monetario, cambiario, comercial. De hecho, estamos en déficits comerciales continuos, que es otra razón por la cual no hay dólares americanos, sino que también ese es un problema de origen fiscal, una estructura fiscal en el país, de una economía que ha gastado más de lo que ha recibido, a pesar de que sus ingresos fiscales han caído.
Cuando ataquemos y nos sinceremos y veamos realmente soluciones desde ese punto de vista, es decir, atacando al tumor y no a los pies, recién vamos a poder resolver. Creo que no se lo va a hacer, pero sin embargo es una situación bastante estresante, porque precisamente el gobierno nacional, la ASFI, el Banco Central de Bolivia, el mismo sistema financiero nacional, no da certidumbres, ¿no? Más bien hay mucha especulación, y esto se ha puesto en mayor volumen después del 26 de junio con la toma militar que hubo en la sede de gobierno, que ha hecho que muchos tengan temor a que pase algún desajuste no solamente económico, sino político, social. Por eso todo el mundo se está guareciendo en los dólares americanos para cuidar, entre comillas, su patrimonio. No precisamente muchos compran dólares para gastar o invertir, sino simplemente para tenerlo bajo colchón. Eso genera una sobredemanda innecesaria, pero además real, que en este momento, lastimosamente, ni el sector público ni el sector privado lo puede saber satisfacer, al menos hablando en términos legales o formales. Se recurre al mercado negro, al mercado paralelo, donde ahí hay ley de oferta y demanda. Es una situación muy complicada, y yo creo que si es que esto no se resuelve en los 3 próximos meses, puede generar una situación muy difícil, insostenibilidad en algunas políticas públicas, puede tambalear la subvención a los carburantes, y además eso puede conllevar una devaluación ya hasta oficial de la moneda, porque al final de cuentas eso simplemente sería un dato más. Todo el mundo o gran parte de los entes económicos se manejan con el mercado paralelo, un mercado paralelo en el cual, si uno quiere conseguir 10 dólares, 100 o lo que sea, necesita ir a un mercado informal donde está cotizándose ya cerca de los 11 bolivianos. Entonces creo que se debe dar certidumbre. Mientras no exista eso, la gente va a seguir especulando, va a existir una sobredemanda, y eso va a conllevar a que pocos ganen y obviamente la economía pierda, porque exportar, producir en el país va a ser más caro, genera más inflación, y hemos llegado a 2,49% de inflación acumulada en el primer semestre, y eso obviamente está afectando a gran parte de la población, principalmente en su poder adquisitivo. Fernando decía, Jaime, que en los próximos 3 meses tendría que hacer algo el gobierno. ¿Estamos a tiempo? ¿El gobierno todavía tiene ese lapso de tiempo como para cambiar y mejorar este tema? Ya ha superado, además, Fernando, los 11 bolivianos, está por encima de los 11 bolivianos el mercado negro, el dólar en este momento. Pero a ver, Jaime, ¿qué nos dice usted? ¿Está todavía a tiempo? ¿El gobierno podría hacer algo? Y también quisiera preguntarle acerca del riesgo país en relación del 2023 a este año. ¿Cómo estamos en riesgo país? ¿Cómo nos están viendo? Adelante, Jaime, lo escuchamos. Mira, yo creo sinceramente de que el gobierno está todavía a tiempo de tomar algunas medidas. Porque en realidad, a ver, recuerda que la economía es una ciencia social con un gran componente de psicología, es decir, qué piensa la gente. Hay que guiar las expectativas. Entonces, un anuncio del gobierno de que está tomando ciertas medidas, pero medidas que sean creíbles, y por supuesto ahí viene lo difícil, qué tan creíble es el gobierno, pero suponiendo que la medida es lo suficientemente creíble, eso puede reorientar las expectativas de la gente, a calmar un poco los ánimos de la gente y tomar las medidas con calma, ¿no es cierto? Hemos visto cómo hay cambios de gobierno e inmediatamente toda la economía se empieza a alinear. El gobierno no ha tomado ninguna medida, pero las expectativas de la gente ya están alineadas hacia lo mejor. El problema es que el gobierno ha perdido lamentablemente la posibilidad de guiar las expectativas de la gente, porque la gente no lo cree, no le cree, ¿no es cierto? Dijo además, en 3 meses, dijo hace más de un año, dijo en 3 meses se soluciona lo de los dólares, dijo que ya llegaron los tanqueros rusos y por lo tanto iba a haber diésel y gasolina. Habló de Mayaya, habla del mar de gas de nuevo en La Paz. Entonces la gente no cree, pero si es que ellos tomarían una decisión clara, contundente sobre la reducción del gasto público con medidas precisas, creo que la gente empezaría a creer más eso, porque todos sabemos que el problema viene, o gran parte de la población sabe que el problema viene por el exceso de gasto público. Entonces decir, voy a hacer recortes en el gasto público, voy a bajar, voy a dejar de contratar gente, voy a bajar la planilla, ese tipo de cosas podría guiar las expectativas de alguna manera
por el camino correcto. Y tiene que venir con planes de acción concretos, diciendo qué va a recortar, qué proyectos, dónde se va a dejar de gastar, y eso podría empezar a redireccionar la economía, como digo, en el camino correcto. El tema es, no sabemos cuánto tiempo hay, pero yo creería que hay la posibilidad de hacer algo todavía al respecto, porque eso lleva al otro tema. El riesgo país ha superado, fíjate, los 2.000 puntos de riesgo, ¿no? Eso es tremendamente alto, eso nos pone segundos después de Venezuela, nos pone aún por encima, casi 500 o 600, 700 puntos encima de la Argentina. Es decir, la Argentina es mucho más riesgoso, la Argentina es mucho menos riesgoso que Bolivia. Y solo para entender qué significa esto, el riesgo se mide en puntos básicos. Cuando hablamos de 2.000 puntos básicos, eso hay que dividir entre 100, y eso te da 20. Y a eso le tienes que sumar el rendimiento de la tasa del Tesoro de los Estados Unidos, de los bonos del Tesoro a 10 años, que están más o menos, para redondear, en un 4,5, 5%. Entonces el 20 más el 5 da 25. ¿Qué significa eso? Significa que para que un inversionista ponga su dinero en el país, debe de tener una rentabilidad mínima del 25%. Imagínate, ¿no? Entonces nadie quiere venir a invertir a Bolivia porque no hay nada que te dé 25% de rentabilidad. Recuerden que a mayor riesgo tiene que haber mayor rentabilidad. Entonces Bolivia, con estas características de riesgo, le está diciendo al mundo: yo soy tan riesgoso que bueno, voy a tener que ofrecer grandes rentabilidades, pero es imposible lograr eso en hidrocarburos, ¿no es cierto? Es imposible. La rentabilidad que tienen las petroleras es tremendamente pequeño dado el riesgo que hay. El litio, olvídate, nadie se va a llevar un 25% automático de rentabilidad, además no sabemos cómo funciona, y por supuesto deja al país totalmente desamparado y muy lejos de la inversión extranjera directa, ya sea pública o privada, como es en este caso. Qué panorama, ¿no? Qué panorama. Fernando, Jaime, la anterior semana llegó el presidente Lula da Silva acá a Bolivia y vino con empresarios, y mi pregunta era, ¿cómo los empresarios pueden confiar en el tipo de seguridad jurídica que le ofrece Bolivia, tomando en cuenta todo lo que tenemos? ¿Es posible llegar a esto, Fernando? ¿Se puede llegar a convencer a la gente de esta forma, como nos decía Jaime? Hay que hablarle a la gente, que hay que volver a recuperar la credibilidad. Si eso no ocurre, ¿cuál sería nuestro peor escenario? ¿Cuál sería nuestro peor escenario en los próximos 3, 4 meses? Mira, acotando sobre el tema, ¿no? Mismo Lula da Silva, de manera muy diplomática y además muy cortés, ha indicado de que él estaba decepcionado de cómo estaba la economía boliviana, esperaba algo diferente, ¿no? Lo dijo sí textualmente, y además ha indicado, y creo que no solamente es una percepción de los mismos bolivianos, sino también de la gente de afuera. Dijo de que si quiere Bolivia que Brasil como Estado y sus empresarios privados vengan, traigan capitales, empresas, inviertan en Bolivia, tienen que dar certidumbre, seguridad, estabilidad, protección, es decir, un cambio de modelo en el cual se dé las garantías para que puedan ellos trabajar. Ha sido, creo que muy inteligente, no habló como un amigo político o por una hermandad ideológica, habló como un presidente de Estado que está cuidando los intereses de su gobierno y de sus empresarios privados. Entonces, creo que le dijo indirectamente, repito, de manera muy diplomática, que ellos están dispuestos a invertir, pero necesitan certeza, certidumbre, y que ellos en esas condiciones actuales, como está Bolivia, con problemas fiscales, escasez de dólares, conflictos políticos y sociales, poca gobernabilidad, además de que ha existido situaciones extremas como lo que hemos pasado el 23 de junio, ellos no están animados en esas condiciones a venir a Bolivia. Imagínate, si los extranjeros tienen esa percepción, ¿qué será de los bolivianos, ¿no? Que están con más deseos irse, llevar sus capitales, sus empresas a otros países, porque de hecho aquí puede estallar cualquier conflicto político, económico, social. De hecho sabemos que no hay seguridad jurídica, no hay seguridad económica, cualquier rato hay un bloqueo, un paro, cualquier tipo de conflicto que agrava o echa más gasolina, o no hay, valga la redundancia, mucho en el mercado actual, precisamente porque el Estado no tiene dólares para pagar los proveedores. Entonces es una situación
una especie de bomba de tiempo. Tampoco se trata de especular o hacer que la gente tema, sino que hay que ser conscientes de que es una situación difícil y que hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Dejando el tema político, el tema ideológico, hay que ser pragmáticos, y creo que el gobierno nacional tiene que reconocer y sincerarse. Estamos pasando por un momento muy difícil en la economía, que aquí de manera unilateral no lo va a poder resolver, necesita la participación, creo, clave del sector privado, y se debe tomar acciones a corto plazo, y no hablo de un año puede pasar cualquier cosa. En los próximos 3 meses, y comparto con lo que decía Jaime, tienen que dar certidumbres, ¿no? Tienen que tomar medidas que reflejen tanto los agentes económicos locales como extranjeros, medidas que den seguridad, confianza, algo que ha perdido el gobierno. Pues si seguimos con simplemente lanzamientos políticos, que hemos descubierto megacampos, o que seguimos siendo la economía con menor inflación, desocupación, a eso no le interesa a la gente necesita que los precios en la economía bajen, necesita poder comprar dólares a un tipo de cambio no tan alto, entonces necesita certeza. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir inflando este globo que en algún momento podría explotar. Sí, Fernando, tiene la razón. Sin embargo, Jaime nos decía que hay que hacer ajustes importantes, entre ellos que es la reducción del gasto público, la eliminación de alguna manera o paulatinamente de la subvención de combustibles. Eso. Y además, Fernando dice, debe dejarse lo político, y en este tiempo de elecciones es muy difícil dejar lo político, prima lo político antes que lo técnico. Se habla de sinceramiento no de ahora, desde mucho tiempo, y el gobierno lo va a hacer. Parece que estas medidas y estas recomendaciones que hacen los expertos, los analistas, el gobierno no las toma en cuenta porque políticamente sería un retroceso para ellos en las próximas elecciones. Le preguntaba a Jaime, ¿cuál es el peor escenario si en los próximos 3 meses no se toman decisiones? Estamos a 5 meses de fin de año, pero ¿cuál va a ser ese peor escenario del boliviano? Bueno, ¿cuál es el peor escenario? Y antes quisiera ahondar en el tema de la inversión privada. Lula, justamente, otra cosa que dijo, acotando a lo que dice Fernando, él dijo que necesita el país Bolivia tener más participación del sector privado. Lula dijo que la economía brasilera se basa, tiene como un gran soporte al sector privado. En Bolivia, fíjate, la inversión privada es apenas del 7% sobre el Producto Interno Bruto, cuando el promedio de Latinoamérica es al norte del 15%. Entonces es hora, obviamente, del sector privado. Ahora, ¿qué puede suceder? Mira, lo pongamos de la siguiente manera. Si el gobierno no hace nada, va a haber un problema muy complejo. Y si hace algo, evidentemente va a reducir el gasto y va a haber una situación, de alguna manera, que puede considerarse compleja también. Pero va a ser peor si no hace nada. Eso es lo que estoy tratando de decir. Va a ser mucho peor. Estamos a tiempo de que las medidas sean lo menos dolorosas posibles. Fíjate, yo lo vengo diciendo para ponerlo de manera gráfica. La economía boliviana es como un transeúnte que ha cruzado la avenida y lo ha atropellado un Pumacatari. Eso es lo que ha pasado. Y se le avisó, se le dijo, ojo que viene un Pumacatari. Ha tenido 10 años para ver ese Pumacatari, igual cruzó la calle, no hizo caso omiso a los analistas y toda la gente, mucho más allá de Fernando o yo, que vienen advirtiendo sobre el tema. El problema que ha dejado a ese transeúnte abandonado sobre el asfalto. O sea, tiene que tomar medidas de emergencia, se llaman medidas de shock, que son reducción, y tú y Fernando lo han dicho claro, o sea, el gasto público, el tema de la subvención, el tema, por supuesto, de la inversión pública, reducir la planilla, esas son medidas de emergencia que van a ser menos dolorosas si se las hace en este momento. Si no se hace eso, queda claro que vamos a tener un dólar muchísimo más caro, eso viene acompañado de una inflación muchísima más alta. Y valga la aclaración, estimado Gonzalo, que estas cosas no suceden de la noche a la mañana, pero se deteriora en el tiempo la economía. Ya estamos viendo signos muy complejos. A mí me preocupa, por ejemplo, el sector de agricultura, la importación de material de transporte, materias primas,
todo lo que tiene que ver con herramientas y repuestos para la agricultura, insumos para la agricultura, de estar importando como 120 millones de dólares al mes en octubre, noviembre del año pasado. Estamos hoy en día apenas con 45 millones, es decir, se está acabando todo lo necesario para activar la agricultura. La próxima cosecha va a ser un desastre, la próxima campaña no va a haber qué sembrar y vamos a llegar a un punto de un dólar más alto, una inflación más alta, una desaceleración en la economía, por supuesto eso significa menos empleo y al mismo tiempo, por supuesto, precios más altos y una situación bien compleja donde la gente va a tratar de atesorar, ¿no es cierto?, su patrimonio, atesorar dólares para proteger su patrimonio y van a aplazar el consumo por eso. Es decir, si yo tengo 100 bolivianos ahora, prefiero comprar dólares a comprar algo en la tienda, ¿no? Voy aplazando mi consumo y eso nos puede llevar a una recesión muy compleja en este país. Gracias, Jaime. Termino con esta consulta, Fernando, con usted, porque sé que tiene que ir, lo voy a liberar. ¿Qué va a pasar con la economía del país? La gente que ha depositado sus dólares en los bancos no puede recoger sus dólares y tiene problemas. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué podría ocurrir más adelante si no se toman estas medidas? Ya Jaime nos ha ido mostrando ese camino muy desastroso. Parece que eso no va a ocurrir. ¿Qué se le puede recomendar a la gente de a pie, a la gente que los están escuchando a ustedes? ¿Qué recomendación es posible ahorrar? ¿Qué debe hacer con su dinero? ¿Cómo tener una educación financiera en estos momentos? Porque la gente está en la incertidumbre. ¿Qué se le puede recomendar, Fernando, a la gente? Sí, es una realidad. Tenemos una especie de corralito bancario no declarado, pero real, cuando no se pueden retirar dólares que son depósitos a la vista y que uno tuviese el derecho de hacerlo, sin importar si uno es un cliente grande o pequeño de cualquier entidad bancaria. Y es cierto, hay mucha incertidumbre, especulación, la gente pregunta lo mismo todos los días: ¿qué hago? Ahorran bolivianos, ahorran dólares, y a veces uno tiene que tratar de ser muy mesurado con el consejo, porque si uno dice ahorren dólares, la gente va a generar más necesidad, aunque no la requiera de dólares, aunque sea para tenerlo bajo el colchón. Como decía Jaime, para proteger su patrimonio ante un posible escenario negativo, que es mejor tener dólares que tener bolivianos. Eso es cierto, porque el dinero en el tiempo y más aún nuestra moneda se está devaluando. Yo digo que es decisión de cada uno, que lo haga en base a estar bien informado, que no especule, que no compre dólares de manera innecesaria, si simplemente lo va a tener guardado, aunque es difícil porque cada uno tiene una necesidad y una realidad diferente. Yo puedo aconsejar y dar hasta un discurso bien didáctico y técnico el por qué tal vez no sería conveniente para determinadas personas ahorrar en bolivianos y para otras sí en dólares. Pero creo que debe ser una decisión de cada uno, pero más bien es momento de generar un poco más de certidumbres, ¿no? Porque si la gente comienza y continúa con ese proceso irracional, en algunos casos de mandar dólares, estamos quitando divisas americanas a quienes realmente lo necesitan, como los importadores, que sumado a lo que ya está una crisis climatológica que ha afectado al 70% de la producción Sumanapo, eso además de la falta de insumos, y no es de que, de acuerdo al INE, hemos tenido 2 meses consecutivos de superávit comercial, sino simplemente la tasa de disminución de las importaciones es más alta, casi un 25% comparando con la gestión pasada. Es decir, estamos importando menos porque los dólares son más caros, no porque estemos exportando más. Entonces, esa es la verdadera realidad. Estamos importando menos, va a afectar obviamente la generación de empleo, a la producción, va a generar también mayor presión para que la economía no crezca, y eso está encareciendo la vida. Está afectando a la economía familiar y obviamente que eso va a generar conflictos sociales si es que no se hacen cosas importantes y además visibles a corto plazo, principalmente con el gobierno nacional. Creo que es un escenario muy negativo, pero coincido con Jaime, ¿no? Hay que tomar acciones, no se hizo lo necesario, las medidas que se tomaron, inclusive con cierta parte del sector privado, no fueron fructíferas, pero es momento de hacer un cambio de timón para que esto no vaya a algo mucho peor. En eso sí, creo que hay que dejar a un lado las promesas electorales. Creo que no es un buen momento de seguir prometiendo más empresas estatales, porque eso significa mayor gasto público, y más bien se debería hablar de un cambio estructural
una política fiscal que demuestre que realmente se va a reducir el gasto y de esa manera podemos redirigir los dólares principalmente para que llegue al sector público y principalmente para aquellos que realmente lo necesitan. Bueno, ahora sí me retiro. Muy bien, Fernando. Gonzalo, muchas gracias por la entrevista. Jaime, ha sido un gusto compartir 2 minutos, hablar un poco de economía. Te deseo todo lo mejor y a seguir adelante. Gracias, Fernando. Termino también con Jaime para consultarle esto que está también pendiente. ¿Cuál es el nivel de devaluación de nuestra moneda? ¿Cuáles son los niveles y hasta qué nivel podemos llegar a devaluar nuestro peso, que ya no está como antes, ¿no? Ha bajado su poder adquisitivo? Sí, mira, y hay que tener claro, estimado Gonzalo, que las devaluaciones no son las que dice el gobierno, ¿no es cierto? La gente siempre ha pensado que el gobierno saca un decreto a la medianoche y dice desde mañana el dólar vale tanto por el tipo de cambio con una nueva estructura, digamos, ¿no? Un nuevo rango. Queda claro que la gente es la que devalúa, somos los ciudadanos los que devaluamos, porque percibimos justamente una situación en la cual se tiene un gobierno que al gastar muchísimo se consumen las reservas, y las reservas son muy importantes, Gonzalo, las reservas internacionales. Y mucha gente debe escuchar y decir, ¿qué diablos es eso? O sea, las reservas internacionales, ese conjunto de oro, otras divisas, principalmente dólares que tiene el Banco Central, son armamento, hay que ponerlo así, para defender el tipo de cambio principalmente, ¿no? Entonces, cuando el dólar empieza a subir, ellos pueden vender como Banco Central dólares para bajar el precio y viceversa. Entonces, el tipo de cambio se va controlando con los mecanismos de defensa del Banco Central. El problema es que al haber gastado tanta plata, el Banco Central ha empezado a vender todas las reservas para satisfacer el apetito voraz de gasto del gobierno central. Entonces, ha vendido las reservas, es decir, ha entregado sus armas. ¿Te imaginas? Entonces, viene esta situación donde tienes presión el tipo de cambio y el Banco Central no tiene cómo defender. Ahora, tengamos también claro que al final de cuentas, el hecho que pierde valor la moneda renta. Entonces, obviamente, la gente va a ver tiene toda la razón cuando dice, prefiero intercambiar este boliviano, estos 100 bolivianos, por dólares, ¿no? Es lógico, la gente va siempre a buscar cómo proteger su patrimonio. Ahora, mucha gente me pregunta, Jaime, ¿no será bueno que el Banco Central devalúe de una vez? Pues si el gobierno devalúa y dice, bueno, vamos a volver nomás el tipo de cambio, ya que el paralelo, o en alguno de los 13 paralelos, porque recuerda, hay 13 tipos de cambio paralelos que he calculado, si uno de ellos está a 11, ok, lo pongamos a 11, dice el gobierno, en realidad se nos va a 20. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que demostrar capacidad de defender el tipo de cambio. O sea, imagínate si nuestras Fuerzas Armadas digan, vamos a invadir al país X. Pero primero demostrarme que tienes armamento, hermano. Y si sabemos que no lo tiene, nosotros somos los mismos que vamos a apostar en contra de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran dilema que tiene el Banco Central. No puede hacer política monetaria, porque no tiene los recursos para hacerlo. Qué dolor de cabeza para las familias, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos en la calle, en el diario vivir. Jaime, le agradezco mucho su mirada tan didáctica siempre para explicarnos lo que está sucediendo en el país y con nuestra moneda. Gracias por su tiempo, Jaime, y nuestra solidaridad ante ese abuso que se intentó o se intenta cometer con usted. Gracias por su tiempo. Gracias, Gonzalo. Un abrazo muy grande y fraternal para todos. Gracias. Chao. Jaime Dum dándonos una mirada.